un domingo mi esposo me dice, oye, es que estaba pensando y quiero que me digas qué opinas si adoptamos una bebé. Y yo me quedé mirándolo como, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Él te dijo a ti. Él me dijo a mí y yo le dije, sí. Y me dio la mano y me dijo, ¿tenemos un trato? Y le dije, sí, tenemos un trato. Y ahí es donde todo cobra sentido, porque antes de toda esta experiencia de vida en pandemia, alguna vez lo hablé con él y le dije, ¿tú adoptarías bebé? Me decía, no, sabes que yo no creo. Yo no creo. En la maternidad como en la vida hay temas de los que nadie quiere hablar, sobre todo en este mundo que nos ha hecho creer que ser madre es mágico y perfecto todo el tiempo. Aquí hablamos de lo que realmente sentimos, sin censura, desde el amor y con la certeza de que cada mamá sabe en su corazón lo que es mejor para su hijo. Soy Camila Wills y te doy la bienvenida a este episodio de Historias de Madre, un espacio seguro en donde contaremos lo que quizás no sabías, pero desde hoy hará tu maternidad un poquito más sencilla, porque aunque no hay fórmulas mágicas, hay decisiones que nos dan paz. Y cuando algo es real, transparente y hecho con el corazón, elegirlo se siente natural, como Baby Goo de Alpina, una decisión que nutre con amor. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos una vez más a Historias de Madre. Yo soy Camila Wills y les doy la bienvenida a este podcast de maternidad sin censura desde Casa Spotify. Hoy tenemos una invitada maravillosa, hoy tenemos una mamá de todas las maneras, mamá biológica, mamá sustituta, mamá por adopción y mamá del cielo también. Así que vamos a oír su historia. Catalina Chiribí es empresaria, tiene una empresa maravillosa de diseño emocional y es esposa, es amiga y, como les digo, mamá de todas las maneras. Cata, bienvenida a Historias de Madre y gracias por acompañarnos. Gracias, Cami, por invitarme. Cuando me hiciste la invitación, pensaba que soy muy afortunada de poder contar como mi historia, porque siempre he pensado que lo que a uno le llega en la vida es para compartirlo y uno no sabe que cómo puedes estar ayudando a otra mamá, a otra mujer. Entonces es importante para mí estar acá. Cata, gracias de verdad por estar acá. Para mí es muy importante que estés por lo que te digo, porque eres una mamá de todas las maneras, de todos los colores, todas somos valiosas, todas somos berracas, pero lo que tú dices es cierto. Una historia, si ayuda a una persona, estamos haciendo mucho. Y ayuda me refiero a que cuando uno oye una historia y siente esa empatía y dice, pucha, yo también quiero esto, o una señal de la vida que uno a veces busca, o simplemente respuestas, o el día de mañana alguno de tus hijos ve esta historia porque todo en la plataforma va a estar ahí, pues me parece muy lindo y muy bonito tener este regalo. Así que gracias por abrirnos las puertas de tu familia, por abrir las puertas de tus hijos, de tu corazón y por tu tiempo, obviamente, que sabemos que es muy valioso. Vamos a comenzar de una vez, Cata, y quiero que me cuentes desde el principio un poquito de ti. Cuéntanos, antes de ser mamá, ¿cómo era tu vida? Si soñaste con ser mamá, antes de casarte, ¿cómo era esa Catalina diseñadora eres, verdad? Sí, industrial. Una niña muy soñadora, como muy idealista, eh, muy alegre, muy empática, como muy, pues me dolía mucho desde muy chiquita como el dolor de los demás. Eh, básicamente... ¿Soñabas con ser mamá? Sí, definitivamente sí. En esa idealización estaba la idealización de una familia. Eh, sí, siempre lo pensé, siempre fue parte de mi plan de vida. ¿Soñabas, os conocías cuando eras, antes de ser mamá, la adopción, por ejemplo, que uno de chiquito como que antes, digamos que en nuestra época cuando éramos niñas no se hablaba mucho, hoy en día a mí me da mucha curiosidad y me impacta de manera positiva que mi hija Guadalupe, por ejemplo, a veces dice, quiero adoptar. Ella dice que ella quiere ser mamá, pero que ya no quiere estar embarazada. Ok. Ya no quiere tener a sus bebés en la barriga. Entonces yo le digo, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y me dice, adoptando. Una niña de 9 años desde hace mucho tiempo lo dice. Y sé que hay muchas niñas que hoy lo tienen ahí en su cabeza. ¿Tú conocías la adopción desde antes o no pasó nunca por tu cabeza? No, y tampoco tuve como casos cercanos, tal vez uno, pero era chiquita y súper grande, entonces no era un tema que estuviera como rondando
En mi cabeza, no, nunca lo fue. En mi caso, en mi familia, por ejemplo, hay unos tíos de mi mamá que son los dueños de una de las casas de adopción y de una pues muy reconocida. Entonces yo iba muy chiquita siempre a los bazares. De hecho, en mi familia hubo un hogar de paso. O sea, mi mamá fue hermana, pues hermana de paso. Además eran 7. O sea, mi mamá eran 7 hijos No, y mi más el de abuela fue hogar de paso con 7 Ok. hijos. En esa época, hace mucho tiempo que no sé cómo estaba constituido legalmente eso, pero pues sé que obviamente ha pasado muchas cosas hoy con este tema de los hogares de paso. Entonces, digamos que sí, en mi familia siempre ha estado este tema de las adopciones, pero me parece muy lindo que tú lo hayas terminado sin haber crecido con este tema, lo hayas terminado haciendo sin haber crecido con esto. Entonces, hablemos de tu primera maternidad. Llega tu esposo, te casas, ¿y cómo llega Emilio a tu vida? ¿Qué tanto tiempo después? ¿Qué tan fácil quedaste embarazada? Ok. Nos casamos en el 2007 y Emilio nació en el 2010. Fue un niño pensado, esperado y tomamos la decisión y llegó con todas las facilidades biológicas sin ningún problema y bueno, ya va a cumplir 15 años. 15 años. Ok, entonces tienes a Emilio de 15 años y esta es tu primera maternidad, digamos. ¿Tienes más hijos biológicos? No, no vivos. Ok, ya Sí. vamos a hablar de eso entonces. Entonces, tu único hijo vivo, digamos, tu hijo vivo, hijo en la tierra es Emilio, que tiene 15 años. Sí. Pasa el tiempo, Cata, y sé que para ti la pandemia, así como para toda la humanidad, fue un momento crucial. La pandemia, digamos que a muchas personas les marcó por algo positivo. Y en tu caso, te hacen una llamada un día de la pandemia que te cambió la vida para siempre. ¿Cómo fue esa llamada que te hicieron ese día? ¿En qué fecha? Porque pandemia, pues uno dice pandemia y son 2 años. ¿Qué tan pandémico fue ese momento? ¿Y por qué esa llamada te cambió la vida para siempre? Eh, Te puedo decir que en marzo del 2020, un día común y corriente, me escribe una amiga y me dice, bueno, para sumarle un poco más de locura a lo que está pasando en este mundo, ¿te le medirías a cuidar a un bebé? Y yo le ¿Y tú, dije, claro, por cuánto tiempo? no, 20 minutos. ¿cómo así? No entiendo nada. Me dijo, sí, mira, las casas de adopción y el ICBF están colapsados porque las mujeres, las señoras que cuidan a los niños, pues también tienen que cuidar a sus hijos y se están necesitando hogares sustitutos para que la mayoría de los niños puedan estar con una familia. Y pues yo no entendía nada y yo le decía, pero no, ¿cómo así? Yo lo recibo, después lo tengo que devolver. Me decía, claro. Y yo le decía, no soy capaz. ¿Cómo así que voy a tener un bebé y después lo voy a entregar cuándo? Me decía, no tengo ni idea, puede ser meses o años. Yo le dije, no, esto me parece muy loco. Y esta frase para mí fue definitiva. Ella me dijo, ¿y qué prefieres? ¿Evitar tu dolor o ayudar a un niño? En ese momento, pues de verdad que me movió todas mis fibras y colgué el teléfono, le conté a mi esposo y pues él tampoco entendía nada y básicamente le pedí a Dios que me diera una señal de si yo debía y podía hacer ese trabajo en mi vida. Cata, yo quiero hacer ahí una pausa y es, claro, es una llamada muy difícil. ¿Esto es así siempre o esto era un momento coyuntural por la pandemia? Es decir, sé que por la pandemia, como tú dices, hay unos hogares que tienen unas mujeres, digamos, que cuidan y que en ese momento de la pandemia, pues todo fue diferente, ellas tenían que ir a sus casas. Me imagino que por tema como de cuidados literalmente físicos debían como optimizar todo, ¿no? Como sacar más niños a casas, a hogares de paso. O sea, ¿fue algo coyuntural o siempre es así como muy rápido el tema y como rápido no me refiero a tiempo, sino cualquier persona puede ser hogar de paso en cualquier momento o fue, vuelvo y repito, algo coyuntural por la pandemia? Las dos cosas. Uno, sí tienes que pasar unas pruebas para que tu familia pues sea como analizada, para que ellos sepan que es un lugar idóneo para los niños. Pero también fue coyuntural y pues fue un proceso rápido, digamos que tocaba hacer las entrevistas virtualmente, pero también llenamos un montón de formularios y de pruebas para poder, digamos, ser aptos para ser familia sustituta.
Dentro de lo rápido dentro de lo difícil fue rápido, digamos, de procesos y demás. Claro, claro. Era urgente que los niños tuvieran los cuidados necesarios, la mayoría de niños. Y me parece muy importante, muy inteligentes, sabios, como lo quieran llamar en ese momento, estos hogares y el bienestar, porque pues si recordamos nosotros en pandemia, en marzo, que fue cuando empezó, marzo del 2020, uno no sabía si esto iba a durar un mes, 15 días o 2 meses o 2 años. Y pues muy, digamos que muy inteligentes pensar y decir, bueno, esto puede durar mucho tiempo, tenemos que actuar ya. Impresionante. Y tú preguntabas como, pero ¿esto cuánto tiempo puede ser? Y nos decían, pueden ser meses o pueden ser hasta años. Y pues es como lanzarte al vacío, pero esa frase, como te digo, para mí fue definitiva y pues realmente entendí con la señal que te digo que recibí que yo tenía que hacer eso. Ok. Entonces, digamos que ahí tú dices de una... No. Ah, no, ahí no dices que sí. Tú ahí dices, hablas con tu esposo y tu esposo qué te dice y que, pues, cuál es la decisión que tomas. Le cuelgo el teléfono, le digo, oye, mira lo que me acaban de decir. Y pues igual que yo estaba como aterrado, con risa, Pucha, como eso no es muy entendiendo difícil. nada. Y yo dije, Dios mío, dame una señal. Ese día dije, dame una señal de si yo puedo y debo hacer esto, tal cual. Pasaba por ahí caminando y mi esposo me decía, ¿tú cómo vas a estar en una pandemia con un bebé? Yo le decía, no, igual, pero con un bebé calzado. Y nos reíamos. Cuando pedí mi señal y la recibí fue porque estábamos los tres ese mismo día viendo un programa de estos que tumban la casa para que hagan una nueva. Y la historia era la siguiente, era una señora que trabajaba en una fundación de niños abandonados y el tema era que tenían que hacer una nueva casa porque su historia tenía que ver con que 3 niños hermanos, donde 2 eran ya casi mayores de edad, tenían que dejar el hogar donde estaban. Y ella dijo, no, yo no puedo dejar a estos niños solos, y decidió adoptarlos, 3 hermanitos. Entonces yo cuando vi eso, pues me pongo a llorar. Tú dices, Mi hijo no señal. entiende nada, mi esposo me mira como, ¿qué es esto? Y mi hijo le pregunta, pa, ¿qué le pasa a mi mamá? Y me decía, ¿qué te pasa? Y entonces él le dice como, le cuenta la historia de que recibimos una llamada para saber si queremos y podemos ser hogar de paso de una bebé. Y en ese momento le contamos a él como, mira, es que existe esta posibilidad, los niños están necesitando un hogar. Él teniendo 10 años. 10 años. Y es muy lindo porque cuando nos hacían las entrevistas, a él le preguntaban, porque necesitaban saber qué impacto había generado eso en él, para saber si éramos aptos. Y le decían, ¿tú cómo te enteraste que pueden ser una familia sustituta? Y él habla, no, es que mi mamá recibió una señal. Él siempre decía, no, es que mi mamá recibió una señal. Ese siempre fue su argumento. Y pues realmente lo fue. Y el 28 de abril de ese 2020 recibo una llamada en la mañana. Yo creo que han pasado 3 semanas desde el día que mi amiga me llama y me dicen, mira, queremos saber si ustedes pueden recibir hoy una niña o un niño, un bebé. Hoy. Hoy. Entonces yo pues hablo un momento con la persona que me llama, cuelgo, le digo a mi esposo, oye, me acaban de llamar de la fundación. Queda aterrado y me dice, diles que el fin de semana les confirmamos si podemos o no. Respuesta normal. Claro. O sea, uno no va a decir sí, hoy, ya. Sí. Uf. Yo no presioné porque pues sé que es una cosa muy compleja y de mucha responsabilidad. No dije nada, no le dije nada a él, cogí el teléfono y llamé y le dije, mira, no, pues el fin de semana. Y a mí me responden también con toda la sinceridad y me dicen, no te preocupes, hoy conseguimos un hogar para este bebé, que estés muy bien. Cuelgo el teléfono y yo le digo a mi esposo, oye, ¿esto es de sí o no? No si de pronto, o tal vez. Y me dice, bueno, está bien. Dios. Entonces yo hoy le digo a él que agradezco haber abierto su corazón porque si él hubiera dicho, no, no estoy preparado, nada de nuestra historia de familia estaría pasando. Esto es una decisión muy linda porque
La maternidad es una decisión, ¿no? Empecemos por ahí. O sea, la maternidad es una decisión, véase cómo se le vea, desde donde se le vea, ¿no? Si es deseado, si no es deseado, si es planeado, si no es planeado, si es soltera, si es monoparental, si es casado, es una decisión. Y en tu caso, pues tú has tenido muchas decisiones en tu maternidad. La primera fue tener a Emilio de manera biológica, que fue muy fácil. La segunda es decirle sí a recibir una bebé, sabiendo ese mismo día que la ibas a recibir, sin planear nada, sin tener un pañal, sin tener, me imagino que nada, no sé, ya me contarás, pero esa decisión me parece muy valiente porque es pasar las necesidades de un bebé por encima de tus necesidades, por encima de tu miedo, por encima de cómo me voy a despedir de un bebé después, cómo lo voy a dejar, cómo le voy a decir a mi hijo de 10 años que se tiene que despedir de un bebé. Vamos a poner sus necesidades por encima de nuestra familia. ¿Cómo toman esa decisión en esos segundos, además, porque ni siquiera un día les dieron? No tuvimos mucho que pensar, no tuvimos mucho tiempo para pensar, pero lo que tú dices, básicamente era, esa niña o ese niño necesita una familia que lo acoja y pues, o sea, que supla todas sus necesidades básicas. Entonces, pues no hubo tiempo de pensar, solo de tomar la decisión y actuar. Esa llamada la recibí como a las 9 de la mañana, volvimos a hablar como a las 10, cuando dije que sí íbamos a hacer. Y me dijeron, te damos hasta las 4 de la tarde hoy para que llegues. Y con permisos, porque tú no podías salir a la calle en tu carro, era pandemia, nos tenían que mandar un permiso para salir. Si la policía A la paraba, uno calle. decía, estoy yendo por un bebé. Exacto, yo tenía un papel que Increíble. me autorizaba para salir. Finalmente pasó todo el día, yo llamaba amigas, pero pues mis amigas ya no tenían hijos pequeños, entonces no fue tan fácil como decir, tengo ya todo listo, no. Así que dije, así nos vamos. Y una de mis mejores amigas me recogió y me dijo, allá te acompaño y vamos por ese o esa bebé. En ese momento no sabes si era niño, niña, nada. La edad, No, sí, la edad no, sí, tampoco, sí, sí. Sí, no, ya en ese momento ya lo sabíamos, una bebecita de 6 meses. Y bueno, llegamos a las 4 de la tarde y nos entregaron a la bebé. No tenía nada, pero salimos y paramos en 4 casas y llegué a mi casa, creo yo, como hacia las 7:30 de la noche. Y esta chiquita tenía todo lo que necesitaba para poder estar con nosotros en la casa. Teníamos un corral, llegué y había una caja de pañales que una amiga divina me había mandado. Llegamos con ropa, no, llegamos con todo. Ya. Llegamos con todo. Y lo más importante que es el amor. Mi hijo era como, ¿Qué es esto? sí, estaba Claro, aterrado. porque pues por lo menos un hermano se demora 9 meses en llegar, una adopción se demora, ya nos contarás, unos meses, pero pues un hogar de paso y un hogar sustituto, una bebé que va a llegar por un tiempo a una casa, pues llega de un momento a otro sin esperarlo y me parece divina esta historia porque está llena de todos los matices posibles, cada una de tus maternidades. Cata, ¿cuánto tiempo está esta chiquita en tu casa finalmente? ¿Cómo se llama? Si se puede decir, o cómo se llamaba en ese momento. Si es el mismo nombre, supongo. Y estos bebés se pueden adoptar, o sea, estos son los bebés que están en adopción, supongo yo. Si yo quisiera hacer hogar sustituto, me enamoro de este bebé, ¿puedo también adoptarlo? ¿Eso se puede en Colombia? No. La figura de hogar sustituto es súper diferente a ser una familia adoptiva y son 2 procesos completamente diferentes. Así uno lo quiera. Sí, No se puede. no se puede, Ok. porque yo quise. Ok. Al mes de tener a esta chiquita en mi casa, yo dije un día, no voy a poder entregarla Al mes. al mes. Dios mío. Un día la miré y dije, no voy a poder. Y fui y pregunté. Y me dijeron, no puedes. Pero me encantó que me hubieran aterrizado porque uno en el fondo guarda la ilusión de que sí. Igual al final entiendes que así como las familias hacen un proceso y te hacen un seguimiento, pues yo no podía pasar por encima de eso. Claro. Ni mi familia podía pasar por Es decir, encima la de eso. razón es porque tú no estás, uno, en proceso de adopción, como otras miles de familias que lo están, y 2, uno no puede escoger el bebé que adopta. No,
Exacto. Esa es la razón. Sí, tú no puedes pasar por la historia de una familia que lleva 1, 2, 3 años esperando Claro, un bebé. claro. No, no es, no, Claro. no. Entonces, Entonces, bueno, pasan los meses, digamos que con esta chiquita, ¿cómo son? ¿Cómo son estos primeros meses en pandemia con tu hijo? ¿Qué tan fácil, qué tan bonito o qué tan difícil fue también? Es decir, como que la preparación es importante. Digamos que yo he hablado con mamás adoptivas y dicen muchas veces, no sé si esto es real, pero muchas veces el proceso de adopción se tiene que demorar mínimo 9 meses, que es lo que una mamá biológica se demora en preparar su cuerpo. Mínimo 9 meses para preparar mi mente, para preparar mi alma, para preparar mi corazón. Y ahí tú, digamos que preparas todo para esta llegada. En este caso, tú no tuviste más de un mes, porque digamos que desde la primera llamada hasta que esta chiquita estaba en tu casa, tuviste unas semanas. ¿Cómo fue para tu corazón y tu cabeza esto? pues primero sabía que no iba a ser mi hija para toda la vida. Entonces creo que son procesos diferentes. Em, y pues te puedo decir que la pandemia para nosotros fue divina. Por lo menos ese tiempo que ella estuvo Claro. con nosotros, porque era como visualizar cómo sería tu familia con un cuarto integrante. Enseñarle todo, verle salir su primer diente, verla gatear por primera vez, darle comida por primera vez. No, eso era Claro, de los 6 meses al año, o sea, unos meses muy importantes. muy importantes y agradezco mucho que pudimos darle lo mejor. Para mí era muy importante. Yo decía, quiero comprar la mejor leche, quiero comprar lo que más bien le pueda hacer, Claro. porque definitivamente eso va a marcar de pronto cosas después. Quiero que coma súper bien Claro. cuando ya empezó a comer. Cantábamos mucho. Yo le di- cantaba mucho. Le diste lo mejor que pudiste en esos meses porque sabías que todo eso le iba a nutrir Sí. decisiones. Digamos que tú decías, hoy le voy a dar toda esa nutrición. Qué lindo que hablas de la comida y de todo, porque no solamente es nutrición de comida, de leche, como hablas, sino de amor, de absolutamente todo, que le puede dar todo eso en el futuro. Em, ya sabemos entonces, Cata, que son 6 meses que estuviste con esta chiquita. ¿Cómo llega el momento de la despedida? Así como te cogieron de un día para otro para entregártela, ¿qué tanto tiempo antes te dicen llegó el momento de despedirse? Hay como 3 momentos, ¿no? O sea, creo que 3, pero ella llega, está en tu casa, tú vives con ella el día a día, no tienes idea cuándo te van a llamar a decirte Ok. cosas de evolución en su proceso, pero pues un día me dijeron, Cata, quiero contarte que María ya tiene una familia. Es una sensación, no sé, es como lanzarte al vacío porque cuando tú no tienes en tu mente un concepto de un papá, una mamá, solo que te dicen, ya hay familia, yo sentía que la iba a ¿Cómo abandonar así? otra vez. Yo soy su familia, sí. Sí, yo sentía que yo la iba a abandonar y fue muy duro, pero a medida que empieza el proceso, o sea, ella llegó a mi casa sin tener familia. Fue estando con nosotros y yo les decía, por favor, quiero que tenga la mejor familia que pueda existir para ella. Y así fue, la mejor familia. Esa llamada es dura, pero cuando empiezan a pasar los días y empiezas a conocer la historia de esa familia, te vuelve el alma al cuerpo. Porque realmente esos días sentía que me iba a morir. Y bueno, pasan los días y como era pandemia, empezamos a conocer a su familia por Virtual. reuniones virtuales. Empezaron a llegar regalos a mi casa de sus papás para ella. Entonces, todo eso te va preparando, pero al ser pandemia, ellos un día sabían que iban a viajar, pero al otro día ya no había vuelos. Entonces fue muy duro, no solo para nosotros, sino para ellos, y era muy duro ver a ese papá queriéndose salir de la pantalla para poderla abrazar, ver a esa mamá como, no sé qué podrían sentir, como querer estar con ella, y éramos nosotros y fuimos súper abiertos y les contábamos todo lo que hacía cada día o cosas importantes. Wow. Fue súper lindo. Qué lindo. Qué Una lindo ese familia divina. proceso, porque fue una transición para Sí. esa chiquita. O sea, pasó de, claro, de su hogar, de su hogar, digamos, de adopción, a estar en este hogar de paso.
Y esa transición de mostrar, para mí, pues y sabemos que todo es perfecto, o sea, que Todo es ustedes perfecto. hayan tenido que mostrar por una pantalla, como sea, pero también de una manera muy amorosa y decir, esta es tu chiquita, estas son las evoluciones y después les llegó a ellos. Mira que hablando de ese proceso del que estaba hablando hace unos minutos de prepararse, pues yo creo que también para esa mamá también hubo como una preparación de, ok, la estoy viendo, no está todavía conmigo, pero estoy pudiéndome preparar, no sabemos cuánto tiempo llevaban ellos en ese proceso de adopción. Que 4 años. Imagínate, 4 años, bueno, sí sabemos, mm, que ya poderla ver así fuera por una pantalla, me imagino que era un amor No. muy grande. Entonces llega el día triste de la despedida. ¿Cómo es ese momento en donde ya fuiste por ella un día y la regresas a tu hija, que fue tu hija durante 6 meses? Es durísimo empezar a armar la maleta, empezar a escoger los juguetes que se va a llevar. Pero pues una alegría infinita en el fondo de saber que iba a estar bien. De las cosas más felices, por ejemplo, ya cuando la entregamos, pero verla con sus papás en una cuna, porque en mi casa estuvo en corral, para mí era como un gran logro ya de la vida de ella. Ya no estás en un corral, estás en una cuna. Eso fue divino. El día es muy duro, es muy duro, es muy duro, pero pues también saber que ya está en su vida definitiva, eso es espectacular. Claro, es muy duro para ti cuando no estás pensando en ella, cuando estás pensando en ti, pero En es ti. muy feliz cuando ya la ves arrancando su vida. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Y fue muy duro para todos, muy duro, pero tengo un hijo súper maduro que nos iba sacando de a poquitos. En su colegio iba al psicólogo y un día dijo, no, yo no tengo que ir a más psicólogo, yo estoy bien. Me preguntan cosas y yo estoy bien. O sea, él entendió todo este Entienden proceso mejor que uno, sí. impresionante. Si uno se devuelve un poquito, los que están viendo, y ponen un poquito retroceder, hay una frase que dice Cata de esto, digamos que es, si yo pienso en mí es duro, pero si pienso en ella no lo es, si pienso en su felicidad no lo es. Esa frase aplica para cualquier mamá en cualquier momento, biológica, en adopción, de paso, para cuando los chiquitos entran al jardín, entran al colegio, para cuando se van del país, como en mi caso, para cuando se casan, estoy pensando en su felicidad por encima de la mía. Esa es la maternidad. Así es. Ellos empiezan a soltarse de ti desde que salen de tu barriga o de la manera que sea, ellos ya empiezan a Así es. soltarse desde que nacen. Cata, yo en este momento quiero meter la cucharada de Baby Goo, que como saben es un momento muy importante patrocinado por Alpina Baby Goo, y es que quiero meter mi cucharada en el sentido de qué tan fácil o difícil es ser hogar sustituto en Colombia. Si yo hoy digo, yo, Camila Wills, quisiera empezar este proceso, quisiera intentarlo, soy mamá soltera, vivo con mi hija de 9 años, no tengo un trabajo fijo, no tengo un salario fijo, tengo, pues digamos que trabajos diferentes. ¿Es posible? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cuál es ese proceso para ser hogar sustituto en Colombia? Pero te quiero decir algo antes. Ahorita que dijiste Baby Goo, ella comía Baby Goo. ¡Amo! Y me trajo como un flashback ¡Ay, me encanta! de Baby Goo. Un día recibí una caja gigante. ¿En serio? Sí. Y eso para mí era, no sé, Me era encanta. espectacular para ella. Bueno, me encanta. Pues yo te puedo hablar desde mi experiencia. Seguro hay un montón de cosas que Total. tienes que cumplir, pero sé que una mamá soltera puede hacerlo porque tengo una amiga que lo hizo. Simplemente tienes es que llenar como una cantidad de requisitos que no creo que sean muy difíciles de cumplir, pero pues que digamos que estés bien a nivel emocional, no sé la parte económica, cómo funciona, pero digamos que básicamente pienso que si tú estás bien y tienes como el espacio adecuado para recibir a ese niño en hogar de paso, si tienes la disponibilidad de tiempo, es como parte importante del proceso.
¿Qué tan rápido es ese proceso hoy? O sea, hoy ya en la normalidad, 2025, digo, el proceso de la decisión y qué tanto tiempo... Lo del tiempo en la casa nunca se va a saber, ¿verdad? O sea, sí puede ser un mes o pueden ser años. Y lo otro es qué tan fácil es ese proceso hoy en día. Y hablaste de un tema económico. Yo tengo entendido que también el bienestar familiar aporta algo para ese cuidado del niño. Sí, 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 sí. A ti te aportan para la manutención, para... Básica, sí. Sí, sí, sí. Pañales, comida, leche, sí, sí. Te apoyan en esa parte. Perdóname que no me acuerdo la pregunta. ¿Qué tan fácil es el proceso hoy en día? Bueno, hoy en día no sé, esto pues fue hace 5 años Claro. ya, y pues en la normalidad, sí, tengo entendido que es un poco diferente a como nos tocó a nosotros, que fue todo virtual, te hacen visitas a tu casa. No te podría decir con Claro. certeza porque es No, diferente. yo lo pregunto como cucharada Baby Goo porque quería meter la cucharada porque siempre esa amiga de la que habla, Cata, se llama Pili, que es amiga en común. Y cuando Pili me contaba, yo decía, yo me muero por hacer esto, pero lo que tú dices, dan mucho miedo muchas cosas, enamorarse del bebé que seguramente pasa al primer día, la vida misma que es, pues, pucha, trae su afán y tantos retos y tantos temas y la despedida que uno dice, pero yo creo que cada quien, cuando deba hacerlo, lo será, como en tu caso, Sí. hogar de paso, de adopción, biológico, como sea, y me parece muy bonito por lo menos contemplarlo, como te digo, yo desde niña conozco esto porque mi mamá siempre me lo contó, como ella fue hermana de paso, como en tu caso tú, Emilio, que seguramente siempre lo va a contar. Entonces me parece bonito también que para las mamás que están oyendo este podcast o para las que están, las mamás y las personas que lo están viendo digan, pues puedo contemplarlo, me parece una buena opción. Pasa este camino, entonces entregas a tu chiquita, es duro, pero lo que tú dices, ya sabemos y sueltas que está en una gran familia. ¿Y cómo llega entonces tu siguiente maternidad, que es una no muy bonita y es una pérdida? ¿Qué pasa ahí y cuánto tiempo después pasa esto? Porque me imagino que tú dices, volvamos a intentar, queda este vacío, ¿no? ¿O qué pasa ahí en tu casa? Cuando la chiquita se va, hablé con mi esposo muy por encima. Yo le dije, ¿tú qué piensas ahora? Me decía, no, a mí sí me gustaría intentar tener otro hijito, otra hijita, pero así muy, muy superficial. Pero pasa un año y no pasa. Biológicamente no pasa. Y un día pasa. Estaba embarazadísima. Y bueno, no, fue la ilusión de una semana. A la semana pierdo el embarazo. Fue complicado. Además porque mi esposo estaba de viaje, entonces me tocó como transitar todo esto sola con mi hijo en la casa y pues no, nadie sabía, ni mis papás, nadie sabía. Entonces ese día me dice el doctor, te tengo que operar esta noche, no puedes. Yo le decía, por favor, ¿podemos esperar hasta el lunes que llega mi esposo? No, de ninguna manera, es muy riesgoso. Entonces tuve que contarle a todo el mundo, a mis papás, a mis amigas, para que me acompañaran y me Que apoyaran. ni siquiera saben que estabas embarazada. Nadie sabía. Entonces pasa todo esto y pues pensé, dije, ya, se acabó la ilusión de volver a ser mamá, no más. No más porque además tenía ya 40 y pico de años. Y empecé como a asumirlo, pero con tristeza, porque pues yo sí quería tener otro hijito, otra hijita. Al mes de toda esta situación, un domingo mi esposo me dice, oye, es que estaba pensando y quiero que me digas qué opinas si adoptamos una bebé. Y yo me quedé mirándolo como, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Él te dijo a ti. Él me dijo a mí y yo le dije, sí. Y me dio la mano y me dijo, ¿tenemos un trato? Y le dije, sí, tenemos un trato. Y ahí es donde todo cobra sentido, porque antes de toda esta experiencia de vida en pandemia, alguna vez lo hablé con él y le dije, ¿tú adoptarías bebé? Me decía, no, sabes que yo no creo. Pero este papá divino, que también ha sido papá de 3 formas diferentes, Sí, igual que tú. igual que yo, Literal. al segundo día de tener la chiquita en hogar de paso, yo dije, él es muy feliz con ella, la ama. Entonces
después esto que pasa fue el camino, o sea, esa chiquita fue el angelito para que esta historia fuera una realidad. Fue la que abrió el camino, le abrió paso a tu hija, de la que ya nos vas a contar, porque seguramente si esto no hubiera pasado, pues la decisión habría sido otra. Y qué bonito que pongas esto, y no tiene nada de malo decir, no me siento listo para adoptar, no quiero adoptar, no quisiera. Hay muchas mamás y muchos papás, familias que duran muchos años intentando tener un bebé de manera biológica, y lo hemos hablado acá en este podcast, y dicen, pues yo lo quiero tener de manera biológica, y tomar la decisión de la adopción no es fácil, primero, y segundo, es un proceso muy complejo. Entonces, que esta chiquita ya haya llegado por unos meses a abrir ese camino y a dejar esa semillita plantada, me parece hermoso, porque es como, yo lo veo así como en una imagen literal, como esta bebé diciéndole a tu hija, aquí te dejo estos papás listos, aquí te dejo este huequito listo, aquí te dejo este espacio para cuando tú llegues, aquí está, este puesto listo para ti. ¿Cómo toman esa decisión desde, es un trato, hasta empezar este proceso? Porque la adopción siempre me ha parecido, y hoy es muy loco lo que pasó antes de empezar a grabar este episodio, nunca me había pasado, que llego a grabar a esta gran casa Spotify y estaban grabando otro episodio de otro podcaster maravilloso que estaban hablando de la adopción, en este caso de un hombre monoparental también, y él estaba hablando de algo muy cierto que sabemos, y es, si la adopción es muy buena en Colombia, que eso ya me lo han dicho muchas veces, y eso es de verdad que tenemos un sistema de adopción maravilloso comparado con muchos países, es un tema complejo. Y ser mamá adoptiva o papá adoptivo es una decisión que ningún papá biológico hace. O sea, es decir, yo soy mamá biológica y a mí nadie me pidió llenar todos los formularios que ustedes llenan, hacer todos los exámenes psicológicos, emocionales, físicos, de todo. Entonces, cuando uno ve esos chiquitos adoptados, es como, tú no te imaginas lo que hice para llegar a ti. Es verdad. ¿Qué tanto hay que hacer realmente? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues es de muchas tareas, pero realmente cuando tú ves y pasan los años, es la cosa más divina del mundo. Es como analizarte, es trabajar en ti, que lo que tú dices, cuando uno va a ser mamá biológica, pues como No lo que no, o sea, estás en el afán de organizar el cuarto, de conseguir las cositas, pero este es un proceso tan lindo que involucra a tu familia, a tus amigos, las reuniones que se hacían antes. O sea, en el proceso de adopción, antes de que llegue la bebé, es una cosa que uno dice, eso lo marca a uno definitivamente. Estar en la sala de tu casa con tus papás, tus tíos, tú puedes invitar a todo tu círculo de apoyo, incluidos amigos, y empezar a hablar y acordarnos de cuando éramos niños. No, es impresionante, es muy bonito, y ojalá uno como papá Eso iba a biológico decir, uno debería hacer eso. hicieras eso. Es un proceso espectacular. Espectacular. Y te quería decir algo con respecto a tomar esa decisión de adoptar, y es que cuando tú recibes a esos bebés en hogar de paso, te das cuenta que no importa nada, no importa lo que tenga ni con lo que venga. Tú ves un ser humano que necesita cariño, amor, Ya. y a ti y no importa que tenga lo que tenga, tú no dejas de quererlo. Entonces, ahí yo creo que ese fue el momento en que mi esposo dijo, todos esos pensamientos, y que no los tiene solo él, todo el mundo, que uno dice, no, es que yo no adoptaría porque pues no sabemos como su pasado, de dónde viene, con qué viene. Entonces, en ese momento a uno se le olvida todo eso. Ay, no, a mí me dieron ganas de llorar porque me da mucha angustia. Los bebés en este momento, no por lo que pueden estar pasando, porque yo sé que las mujeres que los cuidan hacen todo con todo su amor, y los hogares también, todos los que tenemos en Colombia son maravillosos, pero realmente uno dice, yo podría estar haciendo más, ¿no? O sea, como que, Sí. pucha, podríamos estar haciendo más, y ojalá hubiera muchos hogares de paso, y ojalá cada persona que vea este podcast, por lo menos uno,
se lo cuestione. No estoy diciendo nadie lo tiene que hacer, pero se lo cuestione, porque qué bonito es poder regalar el tiempo y el amor, lo que tú dices. Más allá de esos pañales que te dieron, más allá de la ropa, Sí. más allá de la plata, que es importante, ese amor es todo lo que necesitan esos chiquitos en ese momento. Cata, ¿qué tan largo fue el proceso para adoptar ahora sí a tu hija, que se queda para toda la vida? Básicamente fue un año. Nosotros tomamos la decisión en noviembre y ella llegó en noviembre. Fue un año. Un año. ¿Cuánto tenía tu chiquita? Mi chiquita llegó de 3 meses. 3 meses. O sea, más chiquita que la anterior. Sí, más Una chiquita. bebé. Yo Una. nunca había oído un bebé tan chiquito en adopción. Era muy Y chiquita. mi chiquita venía de un hogar de paso. Y eso ¿En fue serio? muy lindo. Ay, no, Cata. Eso fue muy lindo. Qué cadena y, de divinidades. y hoy en día agradezco a esa mamá sustituta que llevamos en el corazón, porque es un ser de luz que ha dedicado desde la primera bebé sustituta que tuvo fue nuestra hijita, y de ahí en adelante ha tenido muchos niños. A veces ha tenido hasta 3 al tiempo. ¿Se puede? 3 de paso. Ella ha tenido varios. Entonces, el día que la recibimos fue espectacular porque sabíamos qué estaba sintiendo, y más, pues no sabíamos que era la primera que había cuidado, pero después, sabiéndolo, sabíamos ese huequito que le había quedado en el corazón. Qué Entonces divino. tratamos de hacer lo mejor para que ella supiera que siempre iba a saber de ella, porque nosotros lo decidimos. Y que ese cariño que le dio siempre iba a marcar su vida de ahí en adelante. Entonces ese día se lo hice saber. Y siguen así, claramente. Uno va perdiendo comunicación, Claro, normal. pero ese amor siempre va a quedar ahí. Esos No. cuidados, ese cariño, esa familia, ese amor, eso nunca se... Eso viene en su Es su esencia. ADN, Sí. literalmente. Cata, ¿cómo es la vida hoy entonces con tus 2 chiquitos? Ya un grande de 15 y esta chiquita que tiene 3. Va a cumplir 3. Va a cumplir 3. ¿Cómo ha sido la vida? Porque, claro, me imagino que tú has venido construyendo, pues digamos que amigas, comunidad de mamás adoptivas, pero ver una mamá biológica, pues que fue mamá biológica y que después es mamá adoptiva, no es tan común. Me imagino que hoy en día pues mucho más. Es una pregunta difícil. ¿Ama uno igual a un bebé biológico que a un bebé adoptivo? Definitivamente, igual. No hay nada diferente, los mismos regaños, las mismas cosas, el mismo amor, todo es igual. O sea, a veces hablo con mi esposo y decimos, uno no siente nada diferente. Nada Nada, diferente. absolutamente nada diferente. Qué loco. Nada. Qué loco, porque es muy lo que pasa con los papás, definitivamente. No los llevaron en su vientre como nosotras y el amor es intacto. Y el amor Sí. es igual, por Es 1 igual. o por 5 hijos. Y ahí es donde uno se da cuenta que la mamá o el papá no es solamente el que engendra, sino el que cuida, el que está. Sí. Hoy en día, ¿cómo son esas dinámicas y cómo ha sido esa crianza de tu chiquita en cuanto a la adopción? ¿Le van a decir, desde ya le dicen cómo se hace como ese proceso de que, digamos, que su hermano vino de la barriga de la mamá y ella no? No sé cómo se le explique. Desde que empezamos el proceso, como que mi esposo y yo estábamos de acuerdo en que acá no iba a haber un tabú. Y pues cuando la vi, es que hay una frase muy importante. Cuando empezamos el curso de preadopción, de adopción, una psicóloga preguntó y dijo, ¿a quién le gusta que le digan mentiras? A nadie le gusta que le digan mentiras, y esa fue como el inicio del proceso. Entonces, estamos abiertos a que ella siempre sepa, y se lo digo, le digo, los hijitos vienen del corazón y la barriga, pero algunos vienen solo del corazón. Divino. Entonces, y ella lo sabe. Obviamente el concepto para su edad todavía es muy abstracto, Total. pero estamos en ese camino. Estamos lejos de ser mamá, hija, hijo perfecto, no lo somos. Además, un hijo adolescente con una hijita de casi 3 años, Ay, sí. que también es otra adolescencia en los bebés, y una mamá Aprendiendo. aprendiendo, una mamá no tan joven,
pero estamos dando lo mejor que podemos para ellos. Lo mejor, o sea, cuando ella llegó, yo sentí como un impulso de energía que no había tenido en muchos años. Empecé a hacer un montón de cosas que no había hecho por mí y igual fue con Emilio. Cuando los hijos llegan, te impulsan a hacer un montón de cosas para ser de verdad, y sí, un poco cliché, tu mejor versión para ellos. Y en eso estamos, acá estamos y sabemos que es nuestra misión. Y el mejor premio es ver esa relación de ellos dos tan linda. No la puedo describir, es muy lindo verlos juntos. Cata, ¿qué tan fácil es, digamos que, tener una crianza, pues, digamos que por medio de la adopción, en el sentido de los colegios, de ir a un médico, de que te pregunten, no sé, historia clínica, o sea, ¿ves alguna diferencia? Porque es muy lindo en tu caso, que lindo y difícil, que me imagino que lo comparas, ¿no? Como la maternidad biológica, la maternidad por la adopción, es a veces difícil, digamos que en algún momento en Colombia, o sientes por lo contrario que estamos, digamos que bien en ese sentido. No, estamos bien, los procesos, o sea, uno llega sin saber nada, pero aprendes todo. Entonces, los registros, cuando hay que cambiar como toda la parte legal. Al principio no es tan fácil cuando vas al médico, cuando la bebé es chiquitica, porque no entienden, pero ¿cómo así? ¿No? Pero son procesos que están reglamentados, que simplemente es como hacer el checklist, cambiar las cosas y de ahí en adelante todo fluye y no hay como nada que, por lo menos a nosotros, no nos ha pasado absolutamente nada con respecto a ese tema. Hoy puede ser la señal de alguien que está viendo este podcast y que estaba esperando una señal para adoptar, para hacer hogar sustituto. Sí. Y si no estaban pidiendo una señal, ¿qué quisieras decirle a esas mujeres que de pronto hoy se están cuestionando en adoptar, en ser hogar sustituto, en tener una maternidad diferente como las tuyas? ¿Qué les dirías? Yo creo que el tamaño del corazón de uno no lo sabe hasta que le llega una situación así como esta. Y yo creo que todos somos capaces, yo creo que sí se puede. Simplemente es darte la oportunidad de vivirlo. Y siempre lo he dicho, esto fue un regalo para nuestra vida. Esto fue una misión que cumplimos y nos llegó el regalo más grande, que es esta hijita hermosa, que además hay una historia divina. Mi empresa se llama El Jardín de la Violeta. Y cuando empezamos a pensar en los nombres, yo les decía, este nombre, y los hombres de la casa decían, no, este no me gusta, este tampoco. Y un día les dije, oigan, ¿qué piensan de que se llame Violeta? Mi empresa se llama El Jardín de la Violeta. Y ahí nuevamente todo cobró sentido. Total. Y los dos dijeron, mi suegra se llama Margarita, y entonces yo le dije a mi esposo como, mira, si se llama Violeta sería otra florecita en tu vida. Y cuando le dije a mi hijo, me dijo, me parece súper, porque además después te ayuda a manejarla. Después va a tener su propia empresa, es su empresa. Y la gente siempre me decía, ¿tú eres Violeta? Antes de toda esta historia, les decía, no, yo me llamo Catalina. Entonces, todo cobra sentido. Violeta ya existía en tu Ya vida. existía. Ella ya Así es. existía. Ella Así abrió es. su camino. Pues, Cata, qué historia tan maravillosa. Como siempre digo, cada mamá que se sienta ahí nos enseña tanto. Y tú hoy nos has enseñado eso, que el corazón es más grande de lo que uno cree, que a veces uno cree que uno es el que va a enseñarles a ellos, uno es el que viene a salvarlos, ¿no? En este caso, voy a salvar a un bebé con mi hogar. No, ellos son los que vienen a salvarlo a uno, ellos son los que vienen a enseñarle a uno todo. Y qué lindo que hoy podamos hablar de esas maternidades diferentes, quitar tabús un poco de esto es fácil, esto no tanto, este es el proceso, esto debe ser así. Y que simplemente por más pañales, por más leche, por más ayudas, eso siempre va a llegar. Pero lo más importante es lo que tú dices, que el corazón de uno siempre va a ser más grande y que, como les dije en algún momento, es una decisión, eso es una decisión de vida. Y te agradezco por habernos contado de verdad tu historia. No, es gracias hermosa. a ti por darme este espacio, en serio. Y si a una sola, como dices tú, le da una señal, yo con eso ya me siento muy agradecida, de verdad. ¿Has oído esta canción de Morat de Para aprender a quererte? No.
No. Ya mismo. No, me sé todas las de niños. Bueno, Morat tiene una canción que se llama Para aprender a quererte o Aprender a quererte, no sé si estoy diciendo mal el nombre, Aprender a quererte. Y me imagino que es para una pareja, pero una amiga mía que está en este podcast, no haciéndolo en Casa Spotify, pero la encuentran acá en este mismo canal, María José Mejía adoptó 2 chiquitas, Guadalupe y María María, y ella me dijo un día en el carro con sus 2 chiquitas, niñas, vamos a poner nuestra canción. Ponen Para aprender a quererte de Morat, o Aprender a quererte, perdón, no sé cómo se llama. Y desde que yo oí esa canción con ese significado, yo no puedo parar de llorar, porque voy a aprender a quererte, voy a aprender cómo se cumplen tus sueños, porque si bien uno cuando es mamá biológico cree que sabe, porque soy tu mamá, aquí voy a aprender a quererte, voy a aprender cómo es que se quiere, voy a aprender cómo es que son tus sueños. En el caso de ellas es más relevante porque ya las adoptó de 4 años, entonces obviamente cobraba mucho más sentido. Pero yo sé que tú y todas las mamás que pueden estar oyendo el podcast hoy en adopción, porque seguramente se unirán muchas mamás en adopción en este episodio, óiganla porque es una canción hermosa, ahí como para despedirnos. Y Cata, gracias de verdad por tu tiempo. A mí, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar siempre conectados acá a Historias de Madre. Gracias por su tiempo. Yo me tengo que ir por mi hija porque esta es la vida de las mamás. Y nos volvemos a ver en un nuevo episodio de Historias de Madre, Maternidad sin Censura, el próximo miércoles. Ya saben que esto es una vez a la semana. Si les gustó, compártanle este episodio a alguien, comenten, déjennos todos sus comentarios que los vemos con todo el amor. Y también nos pueden seguir en Instagram en @madrecolombia. Los quiero mucho. ¡Mua! Feliz semana para todos. Gracias por acompañarnos en Historias de Madre. Recuerden que la maternidad es un camino de aciertos, dudas y mucho amor. Y en cada paso, elegir lo que nos da tranquilidad hace la diferencia. Como Baby Goody Alpina, que nos acompaña para nutrir con amor. Nos vemos en el próximo episodio.